Aquí comienza nuestra transmisión, Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual, con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Hola familia del Rey, qué bueno es estar con ustedes nuevamente. Hoy mi mamá y yo sin pensarlo nos coordinamos, pero bueno, el tema que traigo el día de hoy, antes de empezar a hablar desde él, les quiero contar un poco qué sucedió esta semana. Hace 8 días yo estaba así súper mentalizada, ya tenía el tema, me faltaba enviarlo como para que mis papás lo revisaran, demás, y de la nada fue como si sintiera que el Señor me decía, ese no es. Y yo, bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Cómo así? Quedé en blanco, me empecé a angustiar y dije, bueno, nada, hoy no lo voy a trabajar. Pasó sábado, pasó domingo y el lunes dije como, ok, no, ya, te tienes que sentar, ya no puedes procrastinar más, siéntate y revisa el tema. Me senté tratando de arreglarlo, escribía, me paraba, me volvía y me sentaba y como que no le encontraba sentido a lo que estaba queriendo compartir. Y en esas estaba cuando vino a mi mente un versículo que el sábado, cuando estábamos orando unos por otros, fue la palabra que el Señor me dio para una persona por la que estaba orando. Y en ese momento era una palabra para esa persona, pero también era para mí. Así que empecé a leerlo y dije, bueno, Señor, esta es tu palabra para mí, como lléname de paz, como un poco como no pensando que eso fuera el tema, sino que esa era para en ese momento para mí. Y mientras lo leía y buscaba más al respecto, me daba cuenta que estaba equivocada. Que la primera que lo tenía que comprender era yo, y hoy vengo a compartirles un poco de lo que entendí y también cómo lo sigo entendiendo, porque es un proceso que sigue adelante. El versículo y el pasaje, y quiero que me ayuden a buscarlo, es Isaías 26, 3 y 4. Probablemente la mayoría ya lo hayan escuchado. Si son como yo, solo no sabían que esa era la cita, entonces se los voy a leer. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y uno lo podría dejar ahí, como Señor, sí, yo persevero en ti, guárdame en tu paz y ya, sigamos con nuestro día como si nada. Pero recordé que en los cursos que tomé en el colegio y mi papá también nos han enseñado que uno no puede tomar el versículo así como así, sino que si queremos entender la Biblia más a fondo, tenemos que mirar el contexto. Entonces me puse a hacer la tarea, a buscar en comentarios, en Google, a mirar y a entender un poco más de lo que era el pasaje. Y es un poco lo que quiero compartir con ustedes hoy. Para iniciar, Isaías es un libro que se escribió en una época muy agitada, ¿no? El pueblo se había alejado de Dios, se había dividido, se había corrompido y el profeta Isaías predice la cautividad por la que van a pasar a causa de los babilonios y también profetiza el regreso del pueblo otra vez, ¿no? De los exiliados y muchos años más adelante la venida del Mesías. De hecho, encontramos descripciones de Cristo y de su reino 500 años antes de que éste naciera. Todo por palabra de Isaías. Es un libro que se escribe en hebreo y el profeta Isaías lo escribe, y esto lo encontramos en Isaías 1:1, ¿no? Para los que vivían en Judá y Jerusalén en los días de los reyes Usías, Jotán, Ahaz y Ezequías. El libro inicia, ¿no? De una manera un poco potente, porque así, de primerazo empieza con 10 juicios contra los pueblos a causa de su pecado.
así, con el regaño de primeras. Y justo después de estos regaños, de estos juicios, empieza desde el capítulo 25 a verse una luz de esperanza. Y el capítulo 26, que es de donde les leí el pasaje, empieza como un cántico de victoria, de confianza, como redimiendo la esperanza del pueblo que ha perdido la fe. Todo eso es como lo que lo rodea. Pero ahora quiero que nos centremos en el pasaje que les leí. Si lo desmenuzamos, creo que van a poder entender por qué me tocó tanto este pedazo. Y es que el pasaje empieza con tú guardarás, ¿no? Fácil, sencillo. Tú, Dios, guardará, pues sí, nos va a guardar, nos va a mantener, creo que se explica solo, pero ¿nos guarda en qué? Dice, en completa paz. Y si nos vamos al hebreo, completa paz sería shalom, shalom, ¿no? Una paz doble, repitiendo la palabra, repitiendo la intensidad, como, toma, te doy tu paz, pero para completar te doy otra porción. Y digamos que de ahí viene, ¿no? El completa paz. Entonces, Dios nos mantiene en esta paz completa o en esta completa paz, pero ¿a quiénes, no? Tiene que haber un sujeto en esta oración. Y el pasaje continúa diciendo, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El pasaje no solo nos da este sujeto, sino que nos da la condición para que entremos en ese grupo de personas, ¿no? A aquellos cuyo pensamiento persevera en él. Pero ¿qué es que nuestro pensamiento persevere en él? Empecemos con pensamiento, ¿no? Hablamos de nuestra mente, ¿no? Pues nuestros pensamientos, lo primero que yo asocié fue mi cabeza, mi mente. Y no tanto de mi espíritu, mi cuerpo, sino la mente. Y la Biblia lo menciona varias veces. Y mientras lo pensaba, me acordaba que muchas veces en el Nuevo Testamento Jesús y, bueno, los discípulos mencionan la mente. Y les quiero leer algunas porque quiero que entendamos la inmensidad de lo que es nuestra mente. Por ejemplo, Mateo 22:37 nos habla de que debemos amar al Señor, nuestro Dios, con toda nuestra mente, ¿no? Incluye otras cosas, pero dice con toda tu mente. Romanos 12:2 habla de que somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, que es lo que hablábamos hace 8 días. Primera de Corintios 2:16 y Filipenses 2:5 nos hablan que podemos tener la mente de Cristo. Y Filipenses 3:19 y Colosenses 3:2 nos habla de no enfocar nuestras cosas en lo terrenal, sino en las cosas de arriba. Y es que la vida cristiana no es simplemente hacer, experimentar, ¿no? Acciones, sino que vivimos en nuestros pensamientos. Todo aquello en lo que yo ponga mi pensamiento, ¿sí? Que yo piense, se va a trasladar luego a mis acciones. Y por eso es tan esencial en nuestro caminar con Dios. Y es por eso que el pasaje dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Porque si iniciamos con el pensamiento, pues el resto va a seguir. Pero entonces, ¿en qué? O sea, ¿qué tiene de importante el pensamiento? Que tiene que perseverar en Dios. No es solo que, ay, sí, yo soy consciente que estoy pensando. No, ese pensamiento tiene que perseverar en Dios y en su palabra. Y si nos vamos al hebreo, la palabra que usan para perseverar es samak, que no tengo ni idea si lo estoy diciendo bien, pero significa aferrarse, sostenerse, ¿no? Apoyarse. Y para mí fue mucho más claro porque para mí cuando dicen perseverar, como que no se me viene ninguna imagen a la cabeza, pero si me dicen aferrarse, yo así, agarrarlo, ¿no? Con las dos manos y no lo voy a soltar. Y eso es justamente lo que el Señor quiere de nosotros. Que nuestras mentes estén totalmente aferradas, apoyadas, reposadas en la verdad de Dios. Y cuando hacemos eso, vamos a ser guardados en completa paz. El pasaje continúa diciendo, porque en ti ha confiado. Nosotros vamos a ser guardados en completa paz cuando nos aferramos a Dios,
porque hemos confiado en Él. Nosotros no podemos aferrarnos, o más bien es muy difícil tú agarrarte o aferrarte de algo, de una idea, de una persona, de algo en lo que no confías, ¿sí? Porque no tienes la certeza de que eso te va a sostener. Es igual con Dios. Solo cuando confiamos en Él es que podemos completamente perseverar en Él. Y el pasaje continúa dándonos un poco de contexto sobre esta confianza y dice, confiad en Jehová perpetuamente. Otras versiones dicen, confíen siempre en el Señor. No es una confianza de un momento, de una situación o de cuando todo va bien, sino que es una confianza continua, siempre. Sea que las cosas estén bien, sea que estén mal, es una confianza que dura. Y vuelve y nos da una razón para hacerlo, ¿no? Como a falta de argumentos, aquí hay otro. Y dice, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y pónganle cuidado que no dice que el Señor tiene fortaleza. Dice que en Él está la fortaleza. O sea, parte de Él es la fortaleza de los siglos. Y eso a mí me da una razón más por la cual sé que voy a estar aferrada en Él, porque Él es mi fortaleza. Sé que no me va a dejar, no me va a soltar. Y ustedes me pueden decir, ay, no, pues tan lindo el estudio, qué linda que hayas mirado, buscado, demás. Pero ya, dejemos así, como apague y vámonos. Y es aquí donde quiero contarles por qué todo esto fue tan chocante o impactante para mí. Y es que por mucho tiempo me fié de mis sentimientos. Entonces, si todo estaba bien, si estaba alegre, contenta, entonces Dios es bueno, su presencia está conmigo. Pero cuando las cosas iban mal, cuando estaba triste, cuando quizás mis hormonas no me estaban jugando una buena pasada, entonces Dios no está conmigo, Dios no es bueno, Dios no me quiere y así, todo triste. Una montaña rusa, ¿no? De emociones. Y las cosas a mi alrededor tampoco es que ayudaran mucho, porque me abrumaba y estaba abrumada por el trabajo, por mis compañeros, por conocidos, por redes sociales, ¿no? Porque llegaban un montón de cosas a mí que hacían que mis sentimientos y mis emociones variaran y como de eso dependía la bondad de Dios y dependía si Dios estaba conmigo o no, pues, mejor dicho, era una revoltura horrible. Y lo peor es que esa mentira de que Dios estaba conmigo, ¿sí? Dependiendo de cómo estaba mi situación, cada vez que mis sentimientos se hacían más grandes, pues esa mentira iba creciendo. Y cuando leo este pasaje, para mí es un choque, porque si bien no es una certeza de que mi vida va a ser color de rosa, que todo va a estar bien, es un llamado a aferrarme en Él, a confiar en Él, en la verdad de su palabra, y no solo en un momento, sino por siempre, porque Él es constante. Y recordaba la historia que quizás muchos hemos escuchado, sé que yo la escuché mucho en la escuela dominical, y está en Mateo 7:24 y se las quiero leer. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando yo escuchaba esta historia, ¿no? De chiquita y aún de grande, pensaba en lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno, construir mi casa sobre la roca es, no sé, no decir mentiras, hacerme emocional, no robar, no mentir y así, ¿no? Como la lista de acciones y cosas. Pero, como les decía antes, la vida en Cristo, más que centrarse en lo que hacemos, que sí es importante,
se centra en lo que creemos y en lo que pensamos, porque de ahí todo se va cayendo bueno, todo va fluyendo. Y cuando fijamos nuestra mente en Dios, en las cosas de Dios, pues esto se traslada a nuestras acciones. Y esto trae una mirada sobre este pasaje y es aún más claro y era aún más claro para mí porque Dios quería que yo fijara mis pensamientos en Él, ¿no? Que perseverara en Él. Porque si hacía esto cuando vinieran tormentas, dificultades, cuando cayera la lluvia, cuando las cosas quizás no salieran como yo quería, cuando hubieran situaciones difíciles y aún en los momentos fáciles, yo no iba a caer, porque estaba aferrada a Dios y a su palabra, porque mis pensamientos estaban cimentados en la fe y en la roca que es su palabra, y porque como estaba cimentado en él, pues lo iba a obedecer. Entonces, la pregunta que queda es, ¿pero cómo nos aferramos a Dios? ¿No? Porque suena muy bonito, ¿no? Pues sí, aferrémonos a Dios, bien. Pero creo que si no lo llevamos a algo práctico, se puede quedar en eso. Es un lindo estudio, una linda prédica y listo. Y el lunes ya murió en nuestra cabeza, ¿no? Y como buena millennial, mi primer impulso fue buscar la respuesta en Google, ¿no? Llegará un día en que quizás no podamos hacer eso, pero por lo pronto, pues fue una buena ayuda. Lo que no me esperaba, quizás, o bueno, tal vez sí, fue que lo que encontré eran cosas que ya sabía, que nos han enseñado, que he escuchado de mis papás, de diferentes líderes y maestros, pero que no había querido hacer caso. Y Dios también usó a un grupo de amigas que amo con mi corazón, las conocí en México y en Medellín cuando fui. Y los martes tenemos un estudio bíblico y yo les compartía un poco el tema y Dios las usó a ellas para mostrarme estrategias que quizás yo no había pensado y se las quiero compartir hoy. Son 3 estrategias, cosas, tips, como lo quieran ver, muy sencillos, pero que creo que van a hacer que nuestra mente se le haga más fácil aferrarse a Dios. La primera es la oración y es fácil, ¿no? Todos hemos escuchado de la oración. Es el medio con el cual nos comunicamos con Dios, donde le descargamos todas nuestras ansiedades, problemas, le pedimos cosas, charlamos con Él. Hasta ahí todo bien. Problema es que no siempre la ponemos en práctica. Y cuando sí lo hacemos, tiene tanto poder que yo digo, ¿por qué no la pusimos en práctica antes? Eh, Porque necesitamos de Él. No solo, o sea, no podemos solos. Y no es solo así, hablo con Él en la mañana, cuando me despierto, Señor, te entrego mi día, listo, me voy. Y cuando vuelvo en la noche, ay, Señor, gracias por esto, por aquello, listo, check, ya, oré. No, es no colgar esa llamada con Dios, es llevarlo con nosotros a todos lados. Cuando salimos de nuestra casa o si nos quedamos en la casa, cuando vamos en el bus, en el trabajo, en el colegio, en donde sea que estemos, llevarlo con nosotros. Y no les estoy diciendo que si están en una reunión o en el colegio se pongan a hablar de la nada, porque sería un poco raro, pero quizás no es lo más adecuado, ¿no? Después se ganan un regaño y me culpan a mí. Pero es ser conscientes que Dios está con nosotros siempre. El martes, una de las niñas decía que ya cuando se sentía muy abrumada, ¿no? O sea, es un poco penosa, y que cuando se sentía muy abrumada se iba 2 minutos al baño de su trabajo y le decía, Señor, no sé, se descargaba, necesito esto, necesito aquello, ¿cómo respondo con esto? O estoy triste, o estoy cansada, o estoy abrumada. 2, 3 minutos. Ya, iba, salía y seguía con su día. Quizás ella no lo haga en frente de otros, pero sabe que Dios está con ella, en el bus, en su trabajo, en su casa, y que tiene una línea constante de comunicación con Él. Y yo pensaba en
lo cerca que la mayoría de nosotros tiene su celular. Y yo sé que así yo esté en el trabajo, por ejemplo, si mis papás llegan a necesitar algo, me pueden escribir, yo en algún momento lo voy a ver y les respondo. Y cuanto más disponible Dios está para nosotros, cuanto más asequible Él está para ti y para mí. Y creo que muchas veces ignoramos ese hecho, como si Dios tuviera horario de oficina, ¿no? De 8 a 5 y ya, no más. O un pedacito en la mañana, un pedacito en la noche y ya. No, Él está con nosotros todo el tiempo, a toda hora. Aún mientras dormimos, cuando estamos despiertos, en todo momento Él está con nosotros. Está esperando que nosotros le hablemos. Entonces, ¿cómo está tu vida de oración? Y quiero que lo pienses porque tu primer impulso puede ser, ¿no? Bien, ¿no? Está bien. Yo hablo con Él todos los días. No sé, estoy en la oración los jueves. Está bien. Pero si comparamos, ¿no? La frecuencia con la que hablas con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu jefe, ¿es mayor? ¿Es menor? Si lo comparamos con el tiempo que pasamos con tu celular, viendo películas, ¿es mayor? ¿Es menor? Solo algo para que lo piensen, ¿no? Porque a mí me confrontó, me sigue confrontando. Por otro lado, yo les decía que no podemos aferrarnos a algo en lo que no confiamos. Y para confiar en alguien, pues tengo que conocerlo. ¿Y cómo lo conozco? Pues leyendo su palabra. Fue la herramienta que él nos dejó. Y no es solo para que la lea por partes o de vez en cuando, sino para que realmente la estudie, la aplique, la examine, ¿no? Porque si quiero conocerlo, pues tengo que hacer un esfuerzo para hacerlo. Así que, ¿cómo está tu tiempo a diario con Dios? ¿Y cómo va la memorización de su palabra? Y créanme que aquí yo soy la primera que dice que se está rajando porque, yo no sé, de chiquita me era mucho más fácil memorizarme cosas, ahorita de grande me cuesta, eh, pero me he determinado a que por lo menos ciertos versículos me los voy a aprender, los voy a tener ahí presentes. Entonces, ¿cómo va? Y para terminar, quiero hablarles de comunidad. Si bien los primeros dos puntos que les daba eran de una manera directa de aferrarnos a Dios, ¿no? De conocerlo, de pasar tiempo con Él, también afecta para bien o para mal las personas con las que nos rodeamos, las personas a las que llamamos nuestra comunidad. Y nos afecta en cómo nos aferramos a Él. Y aquí les quiero contar dos cosas que pasaron esta semana que para mí me ayudaron para bien en aferrarme a Cristo. Primero, como les dije, el martes estaba en este grupo y les compartí un poco del mensaje y también lo mucho que estaba batallando. Y Dios usó a este grupo de personas para darme paz, ¿no? Para darme cuenta que no estaba sola yo batallando con esto, sino que somos varias, para que pudiéramos orar unas por otras, pero también para darme estrategias. Y todo esto pasó porque estábamos dispuestas a compartir. Teníamos ese genuino deseo de crecer, ¿no? De cambiar, de aferrarnos más a Él. Y diferente hubiera sido si ellas no hubieran tenido el mismo sentir que yo, ¿no? Sus consejos quizás hubieran sido distintos, quizás no hubiéramos orado si ellas, su mente no quisiera, ¿no? Aferrarse a Cristo. Pero porque eso también era lo que ellas querían, nos unimos todas y nos ayudamos todas a aferrarnos más a Él. Por otro lado, el miércoles yo estaba batallando, ¿no? Con encontrar paz, con ciertas situaciones y aún con el mensaje y en mentoreo, en el tiempo de oración, unos por otros. Clau, sin saber cómo yo me estaba sintiendo, sin nada, porque literal oramos y luego, o sea, fue como, no compartimos, sino ¿qué sentiste? Ora por mí y listo. Y sin saber ella
cómo yo me estaba sintiendo, me dio un versículo justo hablando de la paz de Dios y oró por mí. Y yo le decía, Señor, gracias, porque para eso también nos pusiste juntos, ¿no? Ella no sabía yo por qué estaba pasando, pero igual oró por mí y el Señor se lo reveló. El Señor la usó para ayudarme a mí a aferrarme más, ¿no? A buscar esa paz de Dios más en mi vida. Entonces, ¿cómo va esa vida en comunidad? ¿Existe? Ayer cuando llegamos mi mamá y yo salimos y cuando llegamos estaban aquí en grupo los hombres y alegró mi corazón que desde la puerta yo escuché las risas. O sea, eso es comunidad también. Reírse, juntarse. Luego yo me subí a mi cuarto y ellos se pusieron también a orar y a leer la palabra. Y para eso nos tiene Dios. Entonces, ¿estás viviendo en comunidad? ¿Te estás reuniendo? ¿Tienes claro de quién eres discípulo? Porque por ahí también empieza. Cuando eres discípulo de alguien, pues tienes a alguien que te cuide. Y con estos 3 puntos, yo he hecho algunas preguntas al final de cada uno, por si no se dieron cuenta. Pero les quiero repetir estas y otras preguntas porque quiero que lo pienses, ¿no? Que no se quede solo aquí en 20, 30 minutos que está durando este tema, sino que sea algo que tú lleves a tu vida, a la práctica. Y quiero empezar con la básica. ¿Qué tanto te estás aferrando a Cristo? ¿Qué tanto están perseverando en Él tus pensamientos? ¿Será que hay circunstancias en tu vida que ahorita están amenazando con robarte la paz? ¿Cómo puedes de una manera intencional aferrarte a Él? En lugar de mirar tus problemas, tus situaciones. Si te hablo de las estrategias que te di, ¿cómo está esa vida de oración? ¿Va bien y te está ayudando a aferrarte a Cristo o quizás está ahí como un poco tembeleque? ¿Cómo estás leyendo la Biblia? ¿Estás memorizando? ¿Estás viviendo en comunidad? Y te hago estas preguntas porque Dios nos está llamando y retando a que nuestros pensamientos perseveren en Él. Y no es fácil, no, o sea, es literal todos los días de recordarlo y volver a hacer el esfuerzo, porque a nuestra mente le es muy fácil desviarse, ¿no? Eh, Su span de atención es chiquito, entonces si no le estamos constantemente diciendo que se aferre a Cristo, pues se va a ir por otro lado. Pero el reto de Dios es que perseveremos en Él, que confiemos en Él. Y su promesa es que Él nos va a guardar en paz, que Él, que es la fortaleza, nos va a dar esa paz. Y si hoy quieres dar ese paso, ¿no? De empezar a trabajar porque nuestros pensamientos perseveren en Él, yo voy a orar y te quiero pedir que hagas esta oración conmigo. Padre, yo te doy gracias por lo que hablaste, por lo que nos estás hablando. Señor, yo te pido perdón porque mis pensamientos no siempre han estado aferrados a ti. Yo quiero vivir una vida aferrada a ti. Ayúdame a fijar mi mente en ti, a buscarte, a aprender de ti, a memorizar tu palabra, a buscar comunidad. Y gracias porque sé que me vas a guiar y me das la fuerza para aferrarme a ti. En el nombre de Jesús, amén. Quiero terminar volviendo a leer el pasaje porque, como les decía, no es solo de hagan, 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 sino que hay una promesa ahí y quiero que la recordemos. Dice,
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Familia del Rey, les deseo una semana de paz, una semana donde podamos perseverar en Él, donde podamos ver cómo Él nos guarda en paz y podamos compartir esto con muchas más personas. Bendiciones. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación a la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48-796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.